hay muchos lugares que ocupan en nuestra vida un liderazgo marcado por lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, las áreas de nuestra vida se dividen en áreas espirituales, sociales, físicas, materiales, y Dios ha dispuesto que en cada una de esas áreas nosotros estemos liderando y jugando un papel que puede ser de bendición para el resto de nuestra familia. La Biblia además nos establece como sacerdotes, y la Biblia además nos establece como los líderes de nuestros hogares, de nuestra familia. Muchas gracias, hermano. De nuestros hogares y de nuestra familia. Por lo cual estaría muy bien que hoy nosotros comenzáramos a, de alguna manera, aprender y comprender principios bíblicos generales. Nosotros sabemos que en el contexto y el marco de este pasaje es un pasaje que es fundamentalmente para la situación de Moisés, el caudillo, el líder que Dios levantó para la necesidad que tenía Israel en ese momento. Sin embargo, nosotros también vemos en ese pasaje principios generales que pueden ser aplicados hoy a través de la Biblia y puede ser de bendición para nuestra familia. Hay una enseñanza que quiero compartirles y es una enseñanza muy sencilla, pero que puede cambiar el entorno en que vivimos. Dios quiere que desarrollemos todos en nuestra vida un liderazgo bíblico. Y quiero hacer un alto aquí, que generalmente cuando hablamos de liderazgo, nuestra mente se transporta y dice, bueno, si están hablando de liderazgo, solo están hablando de hombres. No, hay un orden para el liderazgo que comprende a los hombres en el lugar que Dios los puso, pero también hay un rol de liderazgo para mujeres en el lugar que Dios las puso. Y hay un rol para hermanos mayores, y hay un rol para hermanos menores, y hay un rol para cada persona bíblicamente establecido para que ejerza el liderazgo. Muchas veces acusan a los cristianos de que nosotros queremos instituir únicamente un liderazgo masculino. Nos dicen no sé qué palabra medio rara, como que solo queremos que los hombres sean los que... No, hay lugar para cada cosa porque Dios ha establecido un liderazgo para cada persona. Por ejemplo, en la Biblia vemos que los hombres están a la cabeza de la familia, pero también vemos que las mujeres, aquellas que son esposas, también tienen un rol en el hogar, también tienen un rol para con los hijos, también tienen un rol familiar. Y la correcta organización del liderazgo bíblico en nuestra vida es lo que garantiza que nuestras familias funcionen y agraden a Dios. Por ejemplo, cuando la familia funciona de esta manera, el hombre está desinteresado totalmente en las cosas espirituales y solo le interesan las cosas materiales. Por supuesto, por mucho que la mujer luche, ¿qué es lo que va a pasar con la familia? Está partida, está fracturada. Si el hombre va en pos de lo espiritual, pero toda la demás familia no, ¿qué entonces sucede? El liderazgo está fracturado. El liderazgo tiene que comprender a todos y cada uno en el rol que Dios nos ha dado. Tenemos algunos principios de liderazgo que queremos ir a la Biblia, aprender de ellos y beber de ellos. Y hay algunas cosas que también llaman nuestra atención en este pasaje y que queremos comentar en este día. Vamos a ir a la Biblia nuevamente y vamos a ir al capítulo 18 y vamos a ver qué la Biblia nos dice en este pasaje. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y con su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro,
o suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, soy forastero en la tierra ajena. El otro se llamaba Eliezer, y los llevó delante de Moisés. Y después hacemos un salto hasta el versículo 17, y leemos. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado. Y bueno, y por ahí comienza a hablar y a explicar algunas cosas muy importantes. Ahora, quiero que entremos en el contexto de este pasaje, porque yo creo que entrar en el contexto del pasaje nos va a ayudar a entender lo que estaba pasando acá. Bueno, cualquier estudioso de la Biblia va a entender que estamos en un pasaje sumamente delicado. Estamos allí en presencia de varios personajes. Está Jetro, que ¿de dónde es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sacerdote de dónde? De Madián. Es un sacerdote de Madián, pero su hija Séfora era casada ¿con quién? Con Moisés, que es un hombre que hizo ¿quién? Dios lo levantó. Y Moisés había contado a Jetro las cosas que Dios había hecho con él, y Jetro va hacia donde está Moisés y le explica a Moisés algunos principios de liderazgo generales que Moisés de buen agrado puso en práctica. Pero a mí, particularmente a mí, no sé si a ustedes, me saltan algunas dudas. Lo primero es que cuando yo leo en la Biblia sobre Madián, encuentro que Madián fue un hijo ¿de quién? De Abraham. Pero este era un hijo de Abraham, de una esposa que había tenido Abraham, que se llamaba ¿cómo? Setura o Seturá. Lo que yo leo en la Biblia es que los madianitas, Abraham los separó de Isaac y su familia. Y leo en la Biblia que los madianitas entran en conflicto en casi toda la escritura, entran en conflicto con Israel. Entonces la duda que me salta a mí es, ¿por qué Moisés recibe a un sacerdote de Madián, que además los madianitas se convirtieron en un pueblo idólatra, tenían idolatría? ¿Por qué viene un sacerdote de Madián, habla con él, Moisés escucha lo que dice y pone en función todas esas cosas? ¿A alguien le resulta un poco interesante esto? Porque una de las cosas que a mí me llama la atención es que Moisés pone a funcionar al pie de la letra todo lo que dice Jetro. Y Jetro, la Biblia lo describe como un sacerdote de Madián y como el suegro de Moisés. La palabra suegro la menciona el pasaje en cuestión 8 veces en el capítulo 18. Ahora, hablemos un poco de este Jetro para conocer mejor el porqué de estas cosas. ¿Por qué? Porque no quiero confusión, que después digamos, no, pero vino un sacerdote pertenecía a un pueblo pagano, todos esos madianitas eran idólatras y vinieron, le hablaron a Moisés y Moisés lo aceptó, así que no había ningún problema. Lo real que la Biblia nos enseña acerca de esto, y es algo que nos ayuda a entender el contexto, es que este Jetro, todo parece indicar que conservaba todavía
una relación con el Dios verdadero. Este Jetro, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 2, o si vamos, por ejemplo, a Números, ahí a este Jetro lo vamos a encontrar con otro nombre. En número 10:29, ¿quién puede buscar número 10:29? En número 10:29, a ver si lo podemos poner aquí en la pantalla. Número 10:29 dice de esta manera: entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os daré. Ven con nosotros y estaremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Fíjense, ya ahora este Madianita, suegro de Moisés, aparte de Jetro, es conocido por otro nombre, por Reuel. Ahora, ¿cómo sabemos que es la misma persona? Vamos a ir un momentico a Éxodo capítulo 2. Éxodo 2:18. Rapidito, Éxodo 2:18. Dice, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? En ese capítulo es que conocen a Moisés, y en el primer versículo, ahí en los primeros versículos, dice que ese Reuel es el padre de Séfora. Ahora, quizá usted puede pensar en esta tarde, pastor, ¿qué tiene que ver todo eso? Bueno, es la única manera que podemos entender por qué una persona viene y conversa con el caudillo de Dios, con la gente que tenía comunión con Dios, y él pone en práctica eso que está escuchando. Pone en práctica estos principios de liderazgo, aun cuando este hombre era de una nación pagana. ¿Por qué razón? Porque miren, la Biblia enseña que en muchas ocasiones los personajes bíblicos tuvieron diferentes nombres. Por ejemplo, ¿cómo se llamó Israel anteriormente? Se llamó Jacob. ¿Cómo se llamó Abraham? Bueno, Abraham se llamó ¿cómo? Abraham, ¿verdad? ¿Cómo se llamó, por ejemplo, digamos, Pablo? Saulo, ¿verdad? Bueno, este sacerdote de Madián también tenía dos nombres. El primer nombre, como se le aparece en Éxodo, es el nombre Reuel y también el nombre de Jetro. Ambos nombres tienen un significado que habla de qué tipo de persona era esta. Por ejemplo, Jetro significa su excelencia y Reuel significa el que tiene relación con Dios. Así que cuando estamos en presencia de Jetro, el sacerdote de Madián, probablemente este hombre no era un hombre idólatra, como muchos creen. Era un hombre que tenía cierta relación con Dios. Y este hombre trae estos principios de liderazgo a Moisés para que Moisés los escuche y los ponga a funcionar en el pueblo. Y por eso es que Moisés los pone a funcionar de buen agrado. Si usted lee toda la escritura, usted se va a dar cuenta que cada vez que alguien idólatra o falso profeta dijo algo, los siervos de Dios lo rechazaron. Pero sin embargo Moisés aceptó lo que Jetro dijo. Lo aceptó porque probablemente era un hombre que tenía una relación profunda con Dios. Y él dijo tres cosas. La primera aparece en el versículo 19. Dice él en el versículo 19: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. El primer principio de liderazgo que Jetro le comenta a Moisés es que el liderazgo tiene que ser un canal para derramarnos, para entregarnos
a que Dios sea glorificado. Y eso es lo que le está diciendo Jetro a Moisés. Tú tienes que presentar los problemas delante de Dios. Tú tienes que poner todos los problemas delante de nuestro Dios. Dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. La palabra someter en el idioma significa y tú comienza a dar, comienza a compartir, es algo que te va a llevar tiempo, pero es cuando tú estás derramando y derramando toda la problemática delante de Dios. Y yo creo que eso, como líderes cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que aprenderlo. Una de las cosas que hacemos todos aquellos que hemos sido llamados al liderazgo, todos los hombres y mujeres del pueblo de Dios, es derramar nuestras vidas delante de Dios. No podemos nosotros tener un matrimonio y que ese matrimonio no se ponga en oración delante de Dios. No podemos tener una familia y llevarla delante de Dios sin llevarla delante de Dios, porque si hacemos esto, las cosas no van a funcionar. Una familia cristiana es una familia que aprende a derramar sus vidas delante de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender. ¿Cómo es nuestra vida devocional? Quisiéramos preguntar en algún momento. Deberíamos preguntarnos cómo es nuestra vida espiritual y devocional. ¿Qué hacemos con los problemas? ¿Qué hacemos con las situaciones? ¿Las llevamos sobre nuestros hombros o las ponemos delante de Dios? Bueno, déjeme decirle, muchas veces es difícil derramar los problemas delante de Dios. Pero hay que aprender a soltarlos, hay que aprender a entregarlos, hay que aprender a darlos para que Dios dé la solución a esos problemas. Fíjense, algo interesante acá. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y fíjense la frase, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ahí parece que hay una condicional. Ahí dice, yo te aconsejo y porque te aconsejo Dios va a estar contigo. ¿No es lo que parece que dice? Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Pero realmente no es una traducción muy clara. Lo que la Biblia está queriendo decir ahí es que Jetro estaba aconsejando a Moisés y Moisés estaba poniendo eso delante de Dios y Dios lo estaba aprobando. Eso es lo que significa. No es que porque Jetro le estaba diciendo las cosas, Dios estaba con Moisés. No. Lo que está diciendo es, mientras yo te doy estos principios de liderazgo, ponlos delante de Dios y espera que Dios los apruebe. Y entonces ahí voy a la segunda pregunta en esta tarde. ¿Está Dios manejando la problemática de nuestras vidas? ¿Somos capaces de poner delante de Dios las situaciones en la escuela, las situaciones familiares, en nuestros trabajos? Dios está, déjeme decirle que cuando nosotros ponemos esas cosas delante de Dios, Dios va a dar respuesta a esos problemas, muchas veces de manera inesperada. Porque miren, les voy a poner un ejemplo sencillo. Dios le dijo a Josué, vamos a ir y vamos a conquistar, ¿qué cosa? Jericó. Eso le dijo Dios a Josué. Y después Josué vio a un ángel y ¿qué hizo Josué? Sacó una espada y le dijo, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Por qué creen ustedes que Josué hizo eso? Porque Josué sabía que Dios le había dado la solución. Y eso era una gran verdad. El problema estaba en que la manera en que la solución se iba a dar es la que Josué no conocía y es la que dejó sorprendido a Josué. Porque cuando Josué, que era un hombre militar, se preparó para la conquista, Dios le dijo, no es con las armas. No,
es dando vueltas. Y cuando yo diga, primero hay que dar la cantidad de vueltas que yo doy. Hay que cantar. Hay que hacer un alarido cuando yo diga. Yo voy a tumbar los muros y entonces que ustedes van a entrar con las armas. O sea, muchas veces la solución que Dios le quiere a los problemas nuestra mente está alejada de ese tipo de solución. Por eso nosotros tenemos que poner nuestros problemas delante de Él, para que Él sea el que nos dé la solución. Ahora, vayamos un poquito más allá. La solución a nuestros problemas están todas resueltas ¿en quién? En la persona de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el modelo para la resolución de los problemas de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que la manera en que nosotros estamos autorizados para reaccionar ante un problema es exactamente la manera en que reaccionó ¿quién? Jesús. ¿Cómo reaccionaríamos ante un ataque físico? ¿Cómo reaccionaríamos ante un ataque de cualquier tipo? ¿Cómo reaccionaríamos en por ejemplo, Jesús tuvo problemas familiares, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿No? Sí, la madre lo fue a buscar y le dijo, hey, se acabó el vino. Y en otra ocasión le dijeron, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Hubieron problemas familiares, pero ¿cómo lo resolvió a Jesús? Con la palabra de Dios. Usando el testimonio bíblico, haciendo la voluntad de Dios. Por eso, el primer principio de liderazgo que queremos hoy aprender, principio general, si realmente quieres ser un líder en tu familia, en tu casa, en tu hogar, entonces derrama toda tu vida delante de Dios para que a través de eso Dios sea glorificado. Dios es el primero que tiene que saber todas las cosas. Dios nos va a bendecir. Segundo, vayamos al versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Dice, después que le dijo, somete los problemas a Dios, dice, enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. ¿Qué es lo segundo que le mandó a hacer Jetro? Lo segundo que le mandó a hacer fue usar las enseñanzas de Dios, las ordenanzas y las leyes para que estos hombres las aprendieran y fueran un alivio para él. El segundo principio de liderazgo es que si quieres ser un líder en tu familia, en tu hogar, en tu iglesia, tienes que ser un canal para aprender las enseñanzas de Dios. Tienes que ser un canal que comparte las enseñanzas de Dios. ¿Cómo creen ustedes que mejoro mi familia? Si yo, que soy el pastor de la casa, soy el pastor de mi casa, solo oro a Dios por los problemas de mi casa, ¿qué va a pasar con esos problemas? Primero, algunos Dios los va a solucionar, pero pronto voy a tener nuevos problemas, porque mi familia no está instruida en la manera que Dios quiere que ellos vivan. Entonces, la manera en que viven básicamente va a generar nueva problemática. Entonces, ¿qué tengo que hacer como líder de mi hogar, como líder de mi iglesia, como líder donde quiera que esté? No solo yo, también mi esposa y también mis hijos. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarnos a aprender las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras moldean, nos enseñan a vivir de manera que agrade a Dios. Y déjeme decirle, es un poco fuerte, es un poco difícil, pero es necesario que tengamos tiempo los cristianos para aprender la escritura de forma familiar. En la iglesia no se puede aprender todo. Alguno dirá, bueno, pero yo para qué me voy a perder tiempo con mis hijos enseñándoles la Biblia si ahí tienen los maestros de la escuela dominical. Pero si ahí tienen al pastor que predica, o ahí tienen a los hermanos que enseñan, o ahí tienen a los líderes de la enseñanza, ahí están todos los maestros y todos los pastores que enseñan.
¿para qué me voy a...? No, hay cosas que no vamos a enseñar acá. Hay cosas que hay que aprender en el seno familiar. Aquí vamos a enseñar principios, pero en nuestros hogares vamos a aplicar esos principios. Aquí vamos a enseñar Biblia, pero la única forma de aplicarla es a través de nuestros hogares. Entonces, madres, hermanas en Cristo, pídanle a sus esposos tiempo de aprender la Biblia juntos, para que juntos puedan enseñar la Biblia. De pronto puede decir, yo no tengo esposo, o yo sí tengo esposo, pero no quiere. Bueno, es un buen comienzo para empezar a usar la palabra de Dios a favor de otros. Miren, aquí hay algo interesante en este versículo. No me quiero extender mucho, pero acá en el versículo 20 dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrale el camino por donde deben andar. Dos palabras medio raras que les quiero compartir, que las tengo acá. Lo que Moisés le dijo, lo que Jetro le dijo a Moisés fue, enséñales a ellos las jucai y los torot. Fue lo que le dijo. ¿Saben qué significa eso? Ahora les voy a explicar. Él le dijo, enséñale las jucai y los torot. O sea, enséñale las leyes e enséñale las ordenanzas. Estos hombres no solamente iban a enseñar la palabra de Dios. Estos hombres también iban a enseñar cómo aplicar la palabra de Dios en el contexto social en que vivimos. Cómo aplicar la palabra de Dios en la sociedad. Porque la sociedad cada vez muta más para la suciedad. Y cada vez los cristianos le agarran más miedo al mundo que está allá afuera. Tenemos una manera de decir, el mundo está perdido, nosotros estamos acá y el mundo está por allá. No, nosotros estamos en el mundo también y tendremos aflicción en él, pero Dios no nos ha llamado a escondernos. Jesús dijo en su oración, no quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes de él. Tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo ser cristianos cuando los contextos no son cristianos. Porque miren, es muy fácil parecer cristiano cuando el contexto es cristiano. Es muy fácil parecer, ¿qué decir? Pueblo de Dios cuando estamos unidos al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos salimos de este contexto? ¿Qué pasa cuando estamos fuera? ¿Qué pasa cuando mi convicción bíblica es que yo no puedo ser grosero con las personas y estoy en un ambiente grosero? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué pasa cuando estoy en un ambiente donde todo lo que se habla está relacionado con lo sexual? ¿Cómo me tengo que sumar a eso o le puedo poner freno? Esas son las cosas que usted debe enseñar. Son las cosas que todos debemos aprender. No solamente aprender la palabra de Dios, sino también cómo usarla en el contexto en el que vivimos. Usar la palabra de Dios en el contexto en que vivimos. Les voy a poner un ejemplo. Algunos hermanos que manejan Uber, años atrás, me dijeron, pastor, está todo perdido. La ciudad está terrible. No hay forma de entrarle. Pasados unos meses, me vuelven a hablar y me dicen, está todo perdido, pero en mi carro yo llevo alabanza. No, en mi carro yo tengo ahí un tratado, una tarjeta de la iglesia, y cuando oyen la alabanza y lo veo que reaccionan, tarjeta y palabra. Entonces, fíjense cómo han progresado. De ver que todo está perdido, a ver cómo podemos hablar de Dios en un mundo de tinieblas. Esas son dos cosas distintas, ¿eh? Mucho ojo en eso. Y eso es lo que Moisés estaba recibiendo de Jetro. Estaba diciendo, Jetro, tienes que escoger varones y que estos varones se levanten y estos varones no solamente enseñen las ordenanzas, sino también las leyes. En Israel, las leyes
y las ordenanzas tenían relación. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que Israel es un pueblo que comienza ¿con quién? Con la elección ¿de quién? Con la elección de Abraham. Y es un pueblo que está siendo formado ¿en cuántos sentidos? En muchos sentidos. Es un pueblo que está siendo formado espiritualmente, socialmente. Si uno va a las leyes de Dios, hay muchas leyes ahí que no son espirituales, son sociales. Son incluso leyes sanitarias. Tú te pones a leer la Biblia y te dice, el excremento tienes que caminar fuera del campamento, abrir un hueco, meterlo y taparlo. Y uno se pregunta, ¿y eso qué cosa es? Eso no es una ley espiritual. No, eso es una ley sanitaria. Entonces ellos eran capaces de aprender las ordenanzas y las leyes y relacionarlas. Nosotros no podemos vivir en esta ciudad con un cristianismo que no sea capaz de enfrentar el mundo que nos rodea. No vivimos como cristianos dentro de cápsulas, es lo que me estoy refiriendo. No podemos encapsularnos y decir, nosotros somos cristianos, tenemos una coraza de cristianos, tenemos una cápsula de cristianos y bueno, los demás, allá ellos. No, tenemos que ganar a los demás, pero para eso tenemos que aprender un principio de liderazgo. Tenemos que aprender las leyes de Dios, la palabra de Dios, y tenemos que aprender a usarla en el contexto que nos rodea. Tenemos que aprender a usarlas, saber cuándo estoy o no agradando y sirviendo a Dios en el contexto en que me relaciono. Y lo tercero, aparece en el versículo 21, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlo sobre todo el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Qué le estaba diciendo Jetro? Jetro le dijo a Moisés, Moisés, es hora de multiplicarte, es hora de reproducirte, es hora de hacer transferencia. Una de las cosas interesantes entre Moisés y Josué es que cuando fue a ver la transferencia de ministerio, cuando fue a ver la transferencia de liderazgo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, pon de tu dignidad en él. Eso lo podíamos estudiar un día. ¿Qué significa eso realmente? Pero le dijo así, pon de tu dignidad en él. O sea, Moisés se tenía que reproducir ¿en quién? En Josué, que además, antes de llamarse Josué, ¿cómo se llamaba? Oseas se llamaba él. Y después adquirió el nombre de Josué, que significa Salvador. ¿Cuál es el principio de liderazgo tercero que estamos estudiando aquí? Un líder verdadero, real, un líder que ama lo que Dios está haciendo en su vida, tiene que reproducirse. Ahora, ¿dónde nos vamos a reproducir? Primeramente, en nuestros hogares. ¿Qué significa esto? Que hay que empezar a sembrar en nuestros hogares. Hay que empezar a aprender a hacer un canal de las enseñanzas de Dios. Hay que tener siempre una motivación de reproducirnos en cada uno que está a nuestro alrededor. Yo me quiero reproducir en él. Él después se va a reproducir en otro. Y así consecutivamente la iglesia crece y madura también por reproducción. Tenemos que reproducirnos. Ojo con Jordani. Jordi, significa en el sentido espiritual, ¿ok? Que ya tienes 4 hijos, ¿ven? O sea, cuando hablo de reproducirnos, ojo, estoy hablando en el orden espiritual, ¿ok? Además, la verdad que si nos fuéramos a reproducir, tendríamos que imitarte a ti. O sea, ya no podríamos pedirte más, ¿ok? Ojo con eso. Reproducirnos en el sentido espiritual. Tenemos que reproducirnos. Amados hermanos, 3 cosas hemos aprendido hoy acerca de este pasaje. 3 cosas importantes. Vimos quién realmente era este Jetro y por qué Moisés escuchó sus palabras y las puso por obra. Y Jetro le compartió 3 principios importantes de liderazgo. El primero, un líder es alguien
que derrama su vida delante de Dios y glorifica a Dios. Segundo, es alguien que aprende las enseñanzas de Dios y aprende cómo usarlas en el contexto que le rodea. Y tercero, un líder es aquel que se reproduce, es aquel que se da, que se multiplica en otros que tiene a su alrededor. Recuerden, la iglesia es el conjunto de todos los hogares. Estos principios, pongámoslos a funcionar en nuestros hogares y van a florecer en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Oremos. Padre de la gloria, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque tu palabra nos enseña principios generales de liderazgo. Principios que son importantes para nuestra vida. Necesitamos aprender a derramarnos delante de ti y necesitamos aprender a glorificarte a través del sufrimiento. Necesitamos también, Señor, aprender tu palabra y aprender a usarla en el contexto en el que vivimos. Y queremos aprender también, necesitamos aprender, Padre, a reproducirnos, a hacer de testimonio a otros, a ayudar a otros al que alcancen también el potencial de liderazgo que Dios les ha dado. Bendice a nuestra familia, permite que nuestras hermanas sean las líderes que tú le has permitido. Ellas pueden ser de ejemplo a otras hermanas, a viudas, a mujeres, pueden ser de gran bendición para las jóvenes. Ayúdanos a nosotros también a liderar nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos. Y ayúdanos a todos a caminar en pos de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.